Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión informativa. Hoy vamos a analizar un tema que está dando mucho de qué hablar. La posible incautación de un avión del gobierno venezolano en República Dominicana por parte de Estados Unidos. Ajá. Para esto contamos con información de varias fuentes, agencias de noticias como Bloomberg Medios Venezolanos, Claro. como IBTV o el Venezolano News, también diarios dominicanos como Distin Diario. Sí, una variedad. Una variedad de perspectivas que nos va a permitir tener una visión bastante completa del asunto. Totalmente. Para empezar, me gustaría preguntarte sobre el avión en sí. ¿De qué avión estamos hablando? Pues mira, se trata de un Dassault Falcon 200. Y lo que es más llamativo es que sería el segundo avión vinculado al gobierno de Maduro que Estados Unidos intenta incautar en República Dominicana. O sea que no es la primera vez No. que ocurre algo así. No, el primero fue un Dassault Falcon 900X, Ajá. valorado en $13 millones. ¿Ya? Y este fue confiscado en septiembre de 2024. Entiendo. ¿Y cuál es el argumento de Estados Unidos para justificar esta incautación? Pues el gobierno estadounidense alega que el avión fue utilizado por Maduro, su vicepresidenta Delcy Rodríguez y otros altos cargos para realizar viajes a países como Grecia, Turquía, Rusia y Cuba. Ajá. Según Estados Unidos, estos viajes violan las sanciones impuestas contra Venezuela. Claro, esto nos sitúa en un contexto político bastante complejo. ¿Quiénes dirías que son los actores principales en este caso? Bueno, por un lado tenemos a Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, quien está liderando los esfuerzos para incautar el avión. Ajá. Rubio se encuentra en una gira por 5 países de Centroamérica y se espera que anuncie la incautación en Santo Domingo. ¿Ya? Y por otro lado tenemos a Richard Grenell, el enviado especial de Trump, que ha estado hace nada en Caracas. Exacto, visitó Caracas la semana pasada y se reunió con Maduro para negociar la repatriación de venezolanos que entraron de forma ilegal a Estados Unidos. Consiguió la liberación de 6 ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela, además de un acuerdo para reanudar los vuelos de deportación. Se podría decir que ha sido una victoria para la administración Trump, que pretende aumentar las deportaciones. Entonces parece que dentro de la administración Trump hay diferentes posturas sobre cómo abordar la situación con Venezuela. Sí. Por un lado se busca la cooperación en temas de inmigración, pero por otro se mantiene una postura bastante más agresiva. En efecto, recordemos que durante su anterior mandato Trump impuso fuertes sanciones al gobierno de Maduro e incluso intentó derrocarlo, reconociendo a Juan Guaidó como el líder legítimo del país. Cierto. Y hablando de República Dominicana, ¿cuál es su papel en este caso? Pues el avión ya va retenido en República Dominicana desde el año pasado. Ajá. Inicialmente, por las autoridades dominicanas para poder proceder con la incautación, Estados Unidos ha tenido que abonar más de $230,000 en concepto de almacenamiento y mantenimiento a República Dominicana. Vaya, o sea que la cooperación entre Estados Unidos y República Dominicana se vuelve crucial en este asunto. Sí. ¿Y qué me dices del contexto político entre Estados Unidos y Venezuela? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues la verdad es que la relación entre ambos países es complicada y tensa. Trump ya intentó derrocar a Maduro en el pasado y todavía reconoce a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Sin embargo, últimamente parece que ha habido un acercamiento entre ambos gobiernos, sobre todo con este acuerdo para deportar venezolanos desde Estados Unidos. Sí, desde luego. ¿Crees que esta posible incautación podría afectar este reciente acuerdo? Es una pregunta que mucha gente se está haciendo. Tendremos que esperar a ver cómo evoluciona la situación y si esta acción por parte de Estados Unidos genera nuevas tensiones con el gobierno de Maduro. De acuerdo de toda la información que hemos recopilado hasta ahora, ¿hay algún detalle que te parezca especialmente llamativo? Sí, algunos puntos que me llaman la atención. Por ejemplo, EPTV menciona que el avión podría haber sido utilizado para el intercambio de Alex Saab, un empresario colombiano vinculado a Maduro que estuvo preso en Estados Unidos. Caramba, eso sí que es interesante. Sí, el periodista Casto Cando asegura que este era el avión favorito de Maduro y Delcy Rodríguez para sus viajes e incluso existen fotos del mismo en lugares como Teherán. Pues sí, cada nuevo detalle que descubrimos hace que esta historia sea más fascinante. ¿Cómo encaja este incidente en la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela? Es una buena pregunta. Se podría interpretar la incautación del avión como una demostración de fuerza por parte de Estados Unidos, un intento de presionar a Maduro. Y en ese sentido, ¿qué consecuencias podría tener para la relación entre ambos países? Es difícil predecirlo con certeza, pero no me extrañaría que aumentaran las tensiones y se complicara aún más la cooperación en temas como la migración o la lucha contra el narcotráfico. También podría afectar a la situación interna en Venezuela, reforzando la narrativa del gobierno de Maduro de que son víctimas de una agresión imperialista. Desde luego, las ramificaciones de esta incautación podrían ser bastante significativas. Sin duda.
Y no podemos olvidar el papel que juegan las sanciones como herramienta de política exterior. Estados Unidos ha utilizado las sanciones económicas contra Venezuela como una forma de presionar al gobierno de Maduro. Claro. Y ya que mencionas las presiones y la política exterior, ¿podrías hablarnos un poco sobre la controversia del Canal de Panamá? Sí, durante su anterior mandato, Trump amenazó con tomar el control del Canal de Panamá si el país no limitaba la influencia china en la región. Recientemente se ha llegado a un acuerdo por el cual Estados Unidos ya no tendrá que pagar tasas para que sus buques de guerra transiten por el canal. Parece que la administración Trump está decidida a marcar su territorio en la región y a limitar la influencia de China. Efectivamente, la política exterior de Estados Unidos en Latinoamérica está experimentando cambios importantes bajo el mandato de Trump, y este incidente con el avión venezolano es un buen ejemplo de ello. Totalmente de acuerdo, hemos cubierto mucha información en esta primera parte de nuestra inmersión. ¿Te parece si repasamos los puntos clave? Venga. Empezamos por el avión en cuestión, un Dassault Falcon 200, que sería el segundo avión del gobierno venezolano incautado por Estados Unidos en República Dominicana. Correcto. El gobierno estadounidense alega que el avión se utilizó para realizar viajes que violan las sanciones impuestas contra Venezuela. Exactamente. Hemos visto cómo este incidente involucra a figuras clave como Marco Rubio, Richard Grenell, Donald Trump y por supuesto Nicolás Maduro. Ajá. También hemos analizado el papel de República Dominicana, que ha estado custodiando el avión hasta ahora, y el complejo contexto político entre Estados Unidos y Venezuela. Y sin olvidarnos de los detalles más llamativos, como la posible implicación del avión en el intercambio de Alex Saab, o el hecho de que era el avión predilecto de Maduro y Rodríguez para sus viajes. Totalmente. Una historia sin duda llena de matices. ¿Qué te parece si en la segunda parte de nuestra inmersión profundizamos en las implicaciones de este incidente? Me parece una idea estupenda. Si retomamos un poco lo que decíamos antes, esta incautación tiene implicaciones que van más allá de lo puramente material. Te refieres a las repercusiones a nivel internacional, ¿no? Exactamente. Este tipo de acciones pueden interpretarse como una escalada de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Y también podría afectar a la imagen de Estados Unidos en la región. Claro, algunos países latinoamericanos podrían percibir esta incautación como una intromisión en los asuntos internos de Venezuela. Lo que podría generar desconfianza hacia Estados Unidos. Precisamente, y esto a su vez podría dificultar la cooperación en temas de interés común como la lucha contra el narcotráfico o la migración. Es un juego geopolítico complejo con muchas piezas en movimiento. Efectivamente, y cada movimiento tiene consecuencias que debemos analizar con detenimiento. Hablando de consecuencias, ¿cómo crees que reaccionará el gobierno de Maduro ante esta incautación? Pues es probable que Maduro aproveche la situación para reforzar su discurso antiimperialista y victimista. Es decir, que podría utilizar este incidente para cohesionar a sus seguidores. Exacto, y también para deslegitimar a la oposición y a cualquier intento de diálogo con Estados Unidos. Lo que podría dificultar aún más la resolución de la crisis política en Venezuela. Sin duda, la situación en Venezuela ya es de por sí muy complicada, y este tipo de acciones pueden contribuir a agravarlo. Es una situación preocupante. ¿Y qué hay de la comunidad internacional? ¿Cómo crees que reaccionará ante esta incautación? Es probable que haya una división de opiniones. Algunos países, especialmente los aliados de Estados Unidos, podrían apoyar la medida, mientras que otros más cercanos a Venezuela podrían condenarla. ¿Y organismos internacionales como la ONU? ¿Qué papel podrían jugar? La ONU podría intentar mediar entre las partes para rebajar las tensiones, pero su capacidad de acción es limitada. Sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos es un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Efectivamente, Estados Unidos tiene un gran poder de veto en la ONU, lo que dificulta que se tomen decisiones que vayan en contra de sus intereses. Volviendo al tema de las sanciones, ¿crees que esta incautación podría ser un preludio a nuevas sanciones contra Venezuela? Es una posibilidad que no podemos descartar la administración. Trump ha demostrado que está dispuesta a utilizar las sanciones como herramienta de presión contra Maduro. Y si se imponen nuevas sanciones, ¿cuál sería su impacto en la población venezolana? Las sanciones ya han tenido un impacto devastador en la economía venezolana y en la calidad de vida de la población. Y nuevas sanciones solo agravarían la situación. En efecto, el riesgo es que las sanciones acaben perjudicando más a la población civil que al propio gobierno. Es un dilema ético complejo. Por un lado, se busca presionar a un régimen autoritario, pero por otro, se corre el riesgo de generar un sufrimiento aún mayor a la población. Es una cuestión que debe ser cuidadosamente evaluada. Es fundamental encontrar un equilibrio entre la necesidad de presionar al gobierno de Maduro y la obligación de proteger a la población venezolana. Y hablando de proteger a la población, ¿qué hay del acuerdo de deportación de venezolanos desde Estados Unidos?
¿Crees que esta incautación podría ponerlo en peligro? Es una posibilidad que no podemos descartar. El gobierno de Maduro podría utilizar este incidente como excusa para suspender el acuerdo. Que dejaría a miles de venezolanos en una situación de incertidumbre. Exacto, muchos de ellos han huido de la crisis en Venezuela y ahora se enfrentan a la posibilidad de ser devueltos a un país en el que sus vidas corren peligro. Es una situación dramática. ¿Qué alternativas tendrían estos venezolanos si se suspende el acuerdo de deportación? Podrían intentar solicitar asilo en Estados Unidos o en otros países, pero el proceso es largo y complicado. Y muchos de ellos no tienen los recursos para afrontar un proceso legal de este tipo. Efectivamente se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Es una situación que requiere una solución urgente. Sin duda, la comunidad internacional debe trabajar conjuntamente para encontrar una solución que proteja los derechos de los venezolanos que han huido de la crisis en su país. Y mientras tanto seguimos pendientes de cómo se desarrollan los acontecimientos en torno a la incautación de este avión. Un incidente que, como hemos visto, tiene ramificaciones que van mucho más allá de lo puramente material. Es un recordatorio de la complejidad de las relaciones internacionales y de la importancia de buscar soluciones pacíficas a los conflictos. Totalmente. Bueno, pues ya en la parte final de esta inmersión me gustaría explorar algunas de las posibles vías para intentar resolver la crisis política en Venezuela. Claro, porque la verdad es que la situación actual es insostenible. ¿Cuáles serían esas opciones? Pues una de las que más se menciona es la de reanudar el diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición. Ya. Pero los intentos de diálogo anteriores no han tenido mucho éxito, ¿verdad? ¿Qué haría falta para que esta vez fuera diferente? Es cierto que ha habido varios intentos que han fracasado. Para que esta vez funcione, sería fundamental que ambas partes tuvieran un compromiso real para llegar a acuerdos. ¿Y qué tipo de acuerdos serían necesarios para poder salir de esta crisis? Bueno, para empezar, sería importantísimo acordar un calendario electoral transparente y con garantías para todos los partidos. Eso permitiría que los venezolanos pudieran elegir libremente a sus representantes. Exactamente, además, también sería necesario abordar el tema de la liberación de los presos políticos. Un punto crucial para garantizar los derechos humanos. Por supuesto, y no podemos olvidarnos de la necesidad de un plan de ayuda humanitaria para atender la grave crisis social que está atravesando el país. Un plan que debería contar con el apoyo de la comunidad internacional. Sin ninguna duda, la comunidad internacional tiene un papel fundamental que jugar en la resolución de la crisis venezolana. ¿Y qué tipo de medidas concretas podría tomar la comunidad internacional? Pues además de apoyar el diálogo y la ayuda humanitaria, la comunidad internacional podría plantearse la posibilidad de levantar o flexibilizar las sanciones si se producen avances significativos en la democratización del país. Eso podría ser un incentivo para que el gobierno de Maduro se comprometiera con la democratización. Efectivamente, pero también es importante que la comunidad internacional mantenga la presión sobre el gobierno de Maduro para que respete los derechos humanos y el Estado de Derecho. O algún equilibrio delicado entre la presión y el incentivo. Así es, y no podemos olvidar que la solución a la crisis venezolana debe venir de los propios venezolanos. Es decir, que la comunidad internacional puede ayudar, pero la última palabra la tienen los venezolanos. Justamente los venezolanos son los que deben decidir su futuro. Hemos analizado diferentes opciones para intentar resolver esta crisis, pero la realidad es que no hay una solución fácil. Es cierto, la situación es compleja y cualquier solución requerirá tiempo, esfuerzo y compromiso por parte de todos los actores involucrados. Y mientras tanto, millones de venezolanos siguen sufriendo las consecuencias de esta crisis. Es una tragedia que no podemos ignorar. La comunidad internacional tiene la obligación moral de ayudar a los venezolanos a salir de esta situación. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra inmersión sobre la posible incautación del avión venezolano y como hemos visto, este incidente nos ha dado pie para profundizar en la compleja realidad de la crisis política en Venezuela. Totalmente. Hemos analizado el contexto, los actores clave, las implicaciones internacionales y las posibles vías para la resolución del conflicto. Sí, una crisis que sin duda necesita una solución urgente y un compromiso real por parte de todos los implicados para poder construir un futuro mejor para Venezuela. Esperamos que esta inmersión os haya ayudado a comprender mejor la situación y os anime a seguir informándose y reflexionando sobre este importante tema. Hasta la próxima. ¿Cuidas la salud de tu tracto urinario? Uticarin, el suplemento dietético con múltiples ingredientes naturales que favorecen tu bienestar. Es hora de sentirte mejor, más saludable y en control. Haz clic en el enlace de la descripción y cuida de tu bienestar hoy mismo. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.